Bien, pues ya han dado la orden de salida desde quien la tiene que dar y vamos a empezar la mesa que espero que sea provechosa para todos. Vamos a hablar del olvido oncológico. Ya nos han adelantado en la presentación el tema y ahora escucharemos a los expertos. Yo debo decir que creo soy el único de la mesa que no procede del... Vamos, que soy médico, de un rara avis en este tipo de reuniones. Pero debo decir que con todo y con eso, la primera vez que oí hablar del olvido oncológico fue el año pasado, en una sesión como esta, en la que se trató el tema. Voy a omitir la tentación de explicar lo que es, una vez que ya me lo aprendí, porque entre otras cosas Fernando lo acaba de decir ahora. Él ha dicho recuperación de cánceres o de tumores malignos y las dificultades que tienen estas personas para conseguir créditos para lo que sea. Las dificultades no son solo para conseguir créditos. Por ejemplo, se les pone pegas a veces para renovar el carnet de conducir. Generalmente no se les pone pegas para reincorporarse a su trabajo. Pegas legales, diríamos, pegas de otro tipo, pues quizás sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar en la mesa y sobre todo de los aspectos que tienen que ver con el derecho. Y para ello tengo aquí en la mesa tres expertos, en orden de intervenciones. El primero es Pablo Franquet, que es miembro del patronato de la Fundación de Finsalud. Aquí pone experto en litigios bancarios y mercantiles. Y él va a hablar sobre todo de aspectos conceptuales en relación con el olvido oncológico. En el siguiente interviniente es Asensio Rodríguez, que procede del campo de las ciencias audiovisuales, lo digo bien, y que en estos momentos es director ejecutivo de la Fundación Oncológica Alivia España, es decir, es por definición un experto en el campo. Ya veremos lo que nos cuenta concretamente de su fundación y en continuidad con él de cuáles son, en qué consiste el proyecto que se va a elaborar en el marco del INSalud sobre este tema por parte de Marta Ortega, que es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y que es experta en Economía de la Salud, lo cual no hay muchos, pero los que hay suelen ser bastante buenos, o sea que creo que aprenderemos mucho de lo que diga. Después de las tres intervenciones, si hay tiempo, que tal como está programado la tarde, va a ser difícil que lo haya, pero en fin, si lo hubiera, pues se abriría un coloquio a lo que cada cual quisiera comentar, presentar o decir. Pues yo me callo ya, y habla Pablo en primer lugar. Muchas gracias, José Manuel. Pues efectivamente, como decías, hace más o menos un año estábamos aquí en una mesa redonda en la que comentábamos una nueva ley que había salido ese año, que era la del derecho al olvido oncológico, y en aquella ocasión pues analizamos esa ley pues, desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista de los corredores de seguros y desde el mundo médico de la oncología, y de ahí pues surgió la idea de hacer un proyecto específico para ver cómo podía afectar esa nueva ley en la vida de los pacientes oncológicos, ¿no? De las personas que habían superado un cáncer, ¿no? Y fue a raíz de la preparación de esa mesa redonda que entramos en contacto pues, con la Fundación Alivia y con la doctora Ortega, ¿no? O sea que es un ejemplo práctico de cómo este tipo de foros, este tipo de eventos, este tipo de inquietudes o iniciativas, pues continuadas en el tiempo, pues puede dar lugar a proyectos y a cambios, ¿no? Un poco por situarnos a todos y por recordar que es el derecho al olvido oncológico, no es más que el derecho a que no se tenga en cuenta que alguien ha padecido un cáncer en diferentes situaciones, principalmente a la hora de solicitar un préstamo bancario o a la hora de contratar un seguro. ¿Cuál es el objetivo que tenía el legislador al hacer esa norma? Pues el objetivo no era otro que el de evitar la discriminación. Es decir, que una persona
se les llama supervivientes del cáncer, pudiera estar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano a la hora de acceder a los productos financieros. El producto financiero suena muy abstracto, pero al final es un préstamo hipotecario o es un seguro de vida, ¿vale? Y un poquito la idea de esta norma es evitar lo que se llama el doble castigo, es decir, que después de haber sido castigado por una dura enfermedad y haber tenido la fortuna de superarla, no te veas castigado socialmente en un segundo momento por el cierre al acceso del préstamo o de los seguros, que al final es lo que te impide desarrollar una vida normal. Es decir, para comprar una vivienda necesitarás probablemente un préstamo hipotecario. Si no te dan el préstamo hipotecario no vas a poder acceder a la vivienda y a partir de ahí iniciaremos pues, una pendiente deslizante, ¿no? Con la idea de superar esas barreras procedente de una recomendación europea, pues incorporamos en España este derecho al olvido oncológico. El público objetivo es amplio, es decir, tengamos en cuenta que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en la Unión Europea y que en Europa tenemos 12 millones de supervivientes de cáncer, es decir, hay muchas personas afectadas por esta situación y que pueden beneficiarse de este derecho que es verdad que no es muy conocido, ¿no? Y dentro de ese ámbito es un poco la idea con la que ha surgido el proyecto. Muy brevemente, ¿qué novedades supone esa ley? Pues supone que cualquier persona que haya superado un cáncer hace más de 5 años tiene que estar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano que no haya padecido nunca esa enfermedad a la hora de solicitar productos financieros. ¿Y eso en qué se concreta? Pues se concreta en situaciones como que una entidad de seguros o bancaria no te puede denegar pues, la concesión de un seguro por esta razón, no te puede recargar la prima, que tengas que pagar el seguro más caro que otra persona que no haya tenido nunca un cáncer, no te puedan denegar la financiación bancaria por esa razón. Primera novedad. Segunda novedad, nadie puede preguntarte por tu situación de salud oncológica más allá de los 5 últimos años y si te lo preguntan, nadie tiene la obligación de contestar con veracidad sobre esas cuestiones, lo cual no era así en el pasado. Y tercer aspecto novedoso, que es, ya entrando en lo que es el clausulado de los contratos, cualquier cláusula que suponga una renuncia o limitación de estos derechos será absolutamente nula y se tendrá por no puesta, ¿vale? Es un poquito los 3 novedades, dicha de una forma un poco general, que supone este derecho. Y a partir de ahí, pues hemos iniciado la preparación de un proyecto que lo que busca es estudiar el impacto de esa regulación en los pacientes oncológicos. Y yo, a partir de aquí, a lo mejor, Asensio, te cedo a ti la palabra, que nos podrás explicar tú los desafíos a los que se enfrentan los pacientes oncológicos. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Gracias, José Manuel, Fernando, por invitarnos a este foro. Yo creo que es necesario para muchas organizaciones que trabajamos por el bien de otras personas, pues extender, colaborar con organizaciones para, uniendo fuerzas, poder llegar a más gente, esclarecer muchas cosas y aprovechar el conocimiento específico de otras organizaciones para sumarlo a nuestra causa. Nosotros en Alivia trabajamos, la misión de nuestra organización es empoderar a pacientes de cáncer, porque somos una organización de pacientes de cáncer. Nuestra idea es que los pacientes puedan tener recursos, información clara para poder luchar contra la enfermedad, no solamente desde la parte terapéutica, médica, sino cómo enfrentarse a la vida, cómo enfrentarse psicológicamente, cómo enfrentarse económicamente, laboralmente. Y esa es la idea con la que comenzamos este proyecto. La campaña de olvido oncológico lleva años por muchas organizaciones reclamando este derecho. Ganamos la campaña hace un año, más o menos, en junio del año pasado, de una forma que fue medio sorpresiva, porque fue en el final de la legislatura por decreto ley, se firmó la ley por vía de urgencia. Eso es un primer paso
importantísimo, y además el caso español es una ley valiente que supera las recomendaciones que hacía Europa. Es decir, Europa ponía un plazo de 10 años desde la recuperación total de un cáncer para borrar cualquier huella de esa persona. La ley española lo fija en 5 años. Es valiente, pero a lo que decía Pablo antes, esos 3 puntos habría que ponerle muchos asteriscos y mucha letra pequeña, porque está hecha la ley, pero ahora tenemos que saber cómo se aplica, qué quiere decir la ley. Hay que esclarecer muchas cosas en esa ley, qué significa que una persona esté recuperada de un cáncer. ¿Eso a quién afecta? Hay muchos cánceres crónicos que son para toda la vida. Eso significa que no se ha recuperado esa persona. Hablábamos hace un rato de si tú sigues yendo al médico para hacerte chequeos cada cierto tiempo, eso significa que no has superado la enfermedad o que la has superado. ¿Cuál es el punto de superar la enfermedad? Como ese, hay muchos puntos en la ley que estamos el primer paso, o creo el segundo. El primero era conseguir que eso fuese una ley en España. El segundo es clarificar lo que dice esa ley y cómo se va a aplicar. Y después, que es el papel de nuestra organización, es explicarle también a los pacientes cuáles son sus derechos, cómo tiene que pedirle a un banco que borren su nombre de sus archivos, o a una aseguradora, a qué tiene derecho, qué no tiene derecho, y ahí es donde entra Livia. En la vida de un sobreviviente, lo que llamamos un sobreviviente de cáncer, es difícil porque tiene como muchos frentes en los que luchar, y no solamente en el médico. Una vez que superas un cáncer, que afortunadamente, aunque cada vez hay más casos de cáncer en el mundo y 1 de cada 4 personas en el mundo padecerá o ha padecido un cáncer, cuando superas la parte física y te han extirpado el cáncer, o a través de radio, de quimio, has superado ese cáncer, viene la segunda meta en tu vida. Tienes que casi volver a empezar con un cuerpo destrozado por posiblemente operaciones, quimio, radio, psicológicamente destrozado. Tienes que volver a la vida laboral, en un entorno laboral que no está preparado para los sobrevivientes de cáncer. Tienes que superar esa sensación que hay en la sociedad, que imponemos a un sobreviviente de que tiene que estar feliz. Te has curado un cáncer, debes dar gracias a la vida. Pero esa persona está destrozada, le cuesta mucho más trabajo reincorporarse al mundo laboral, a su vida normal, y tiene un contexto que muchas veces es hostil. Este caso concreto, donde estamos trabajando con la ley de olvido oncológico, es ponerte muchas trabas en el camino, sobre todo cuando eres un paciente de cáncer muy joven, que has tenido un cáncer en la adolescencia. Tienes tu vida, o tenías tu vida marcada para el resto de tu vida. No puedes acceder a un crédito, no puedes acceder a un seguro de salud, a un seguro de vida. Tienes problemas laborales cuando presentas un currículum y tienes 3 años de vacío en tu currículum. Esto es un primer paso en la ley, pero todavía queda un largo camino por recorrer, de clarificar a quién, cómo podemos llevar esta ley a otros enfermos, no solamente a los que se han recuperado, los enfermos crónicos, por ejemplo, y cómo podemos seguir avanzando para que la vida de un sobreviviente de cáncer, que yo creo que todas y todos nosotros tenemos a alguien cerca, si no hemos sido nosotros los que hemos sufrido un cáncer, pueden reincorporarse a la vida una vez que has superado lo más difícil, que es sacar el cáncer de tu cuerpo. Entonces, fue el motivo de la colaboración o es el motivo de la colaboración con FinSalud. Y aquí contamos con Marta Ortega, que es una experta en este tipo de estudios, porque lo que decíamos es, lo primero que necesitamos es un estudio de base de saber qué es lo que está ocurriendo, a cuántas personas le va a afectar esto, cómo va a mejorar su vida, cómo va a ser el efecto también para las empresas que tienen que aceptar el olvido oncológico. Y no hay nada en España hecho hasta el momento. Hay algunos pequeños estudios muy enfocados en casos muy concretos de cáncer o muy antiguos, y es lo que intentamos llevar para adelante con este informe, que Marta puede contarnos
qué es lo que buscamos, cuáles son los objetivos y qué se espera. Pues adelante, Marta. Muy bien, muchas gracias. Y buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí en retransmisión online. Y en segundo lugar, dar las gracias a Pablo como representante de la Fundación FinSalud y a FinSalud por contar conmigo como investigadora principal de este proyecto. Bueno, que personalmente me atrae muchísimo porque en primer lugar soy economista de la salud, pero que en segundo lugar me centro en cáncer y bueno, pues tengo mucha relación y trabajo con la Asociación Española contra el Cáncer. Tiene su valor moral aparte. Entonces, cuando ya empezamos a hablar y a plantearnos la pregunta de investigación, pues nos encontrábamos con un problema y es que no hay información, no hay base de datos sobre las que poder investigar, no tenemos datos. Y como no tenemos datos, pues eso es una parte, eso está bien, pero también está mal porque tenemos que plantear nosotros nuestra propia investigación y sobre ese lienzo en blanco diseñarlo. Aquí la pregunta fundamental es, nosotros queremos redactar un informe donde queremos reflejar el impacto que ha tenido la nueva legislación del derecho al olvido oncológico, pero no solo la situación actual y presente, sino queremos compararla con el pasado. ¿Qué ocurría antes que ha creado unas desigualdades respecto a los pacientes oncológicos en comparación con la sociedad? ¿Qué ocurre ahora? E intentar en un futuro desarrollar también determinadas políticas públicas para la cobertura de este colectivo, de estos pacientes. Nuestro objetivo, por tanto, es analizar y comparar el acceso que han tenido, en un primer lugar, a financiación bancaria este tipo de pacientes, pero aparte nos hemos planteado el acceso a seguros de salud y seguros de vida. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona supera el cáncer? ¿Qué ocurre? ¿Cómo pueden acceder? ¿Están accediendo? ¿Han accedido? ¿Están accediendo ahora? Pues bueno, para ello realmente lo que nosotros vamos a hacer es un cuestionario. Tenemos una muestra de pacientes objetivo a los que queremos acudir para hacer este tipo de preguntas. Y en un primer previo estudio de campo a través de distintas reuniones que hemos mantenido con trabajadores de entidades bancarias, para nuestro asombro, comentaros que pues, desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su visión, porque aquí está la visión del paciente y la visión de las entidades financieras y la entidad de las compañías de seguros, es que un tratamiento oncológico no suponía una barrera hasta el momento, ni en un futuro, consideran, no suponía ninguna barrera para conceder un préstamo o una hipoteca. Claro, aquí nos tenemos que parar porque obviamente hay un problema y es que tenemos que saber si realmente desde el punto de vista del paciente ha habido un problema o no, y esto es lo que nos comentan las entidades financieras. Porque ya sabéis que para la solicitud de algún tipo de préstamo un seguro de vida es requerido un seguro de vida se requiere para poder avalar ese préstamo o esa hipoteca. Claro, si la compañía de seguros no te concede un seguro de vida, la entidad financiera te va a rechazar o rechazaba antes, rechaza ahora. ¿Qué está ocurriendo? Rechazaba antes esa hipoteca, ese préstamo. Lo que nos han dicho a nosotros por ahora es que no, que eso no vinculaba, no condicionaba el rechazo. Sin embargo, no lo vinculaba, no lo rechazaba porque siempre y cuando hubiera un aval, siempre y cuando hubiera un respaldo, una garantía del pago de esa deuda o incrementando intereses. Pero claro, aquí tenemos un problema y es la equidad a la que nos estamos enfrentando. No estamos entonces en las mismas condiciones. Partimos de ahí, hay una perspectiva del paciente y una perspectiva de las entidades financieras y de las compañías de seguros que no encaja. Vamos a ver el problema que ocurría antes, que está ocurriendo ahora y a partir de ahí establecer políticas públicas para la cobertura de todos estos pacientes e intentar lograr la mayor equidad en esta sociedad para el acceso a seguros de salud, de vida y
productos financieros. Y estamos en ello, el cuestionario ya está elaborado, estamos en la búsqueda de los pacientes y esperamos que el año que viene podamos presentar ya los resultados en este foro. Muy bien. Yo voy a hacer algún comentario general y luego alguna pregunta. Comentario general, claro, la palabra cáncer está muy estigmatizada, la gente tiene pavor. Es una palabra en gran parte equívoca, porque no todos los cánceres son iguales. Y además es un problema cambiante, porque lo que es la realidad hoy, por ejemplo, en cuanto al pronóstico, pues no es la misma que hace 5 años o 10, ni va a ser la misma que dentro de poco tiempo. Entonces, jugamos con variables que lo son muy claras. Hay otra cuestión, que tiene que ver, la sociedad desconoce eso del olvido oncológico. Yo creo que una función de FinSalud y una función de vuestra fundación es intentar propagar al máximo de qué estamos hablando. Yo en mi hospital he preguntado a gente, y a oncólogos incluso, y a alguno le suena algo y a la inmensa mayoría, y son profesionales, que si preguntamos a los pacientes que vienen por allí o a la gente, a los celadores, pues estoy seguro que no saben absolutamente nada. Yo creo que allí hay que escribir, hay que hablar y hay que normalizar que este fenómeno existe y que este fenómeno se está luchando contra él. Desde todas las perspectivas, de la perspectiva legal, que es la que estáis hablando ahora, pero no solo, también desde la perspectiva social. Hay que sensibilizar, hay que informar. Y luego ya, en relación con lo que ha contado Marta, claro, tú has dicho, si yo lo he entendido bien, que habéis ido a las entidades bancarias a preguntar cómo lo están haciendo. Yo creo que hay otras fuentes de información complementarias. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes con cáncer de mama o de pulmón o de lo que sea son una fuente riquísima porque además son colaboradores espontáneos. Esos van siempre a facilitarte. Habrá que diseñar bien qué es lo que se le quiere preguntar, si hay que hacer encuestas, cómo se puede hacer un muestreo. Pero yo creo que esa es una vía alternativa a lo de los bancos o los prestamistas, por así decirlo, ¿eh? Bueno, ahí venga a enseñar minutos y me estoy poniendo nervioso. No sé si queréis decir alguna cosa antes de comentar. Creo que nos dan minutos. Venga, a ver, ¿qué queréis añadir? De la perspectiva de las asociaciones de pacientes, a lo mejor lo puedes ver. No, yo estoy muy de acuerdo con José Manuel que es muy importante si los resultados de este informe quedan entre Marta, Pablo y yo. No va a valer para nada. Lo importante después es transmitir esto a la sociedad en general, porque es que el cáncer, como decía José Manuel, es que somos todos, si no es un familiar, es un amigo o somos nosotros. Entonces, esa parte será el siguiente paso. Lo primero es tener la información clara, veraz, para después transmitirla. Sí, es que creo que no he comentado quizá que el cuestionario va para los pacientes. O sea, los que vamos a encuestar a los pacientes, no a las entidades financieras. Eso ha sido un primer estudio de campo, a reuniones con ellos para saber. Pero obviamente aquí quien tiene que hablar son los pacientes. Muy bien, pues para no alterar a la señorita del papel, yo creo que vamos a dar por cumplida la mesa. Por otra parte, decían que se acababa 1:30. Hasta -15 no empieza la siguiente, o sea que nos quedaremos aquí en un cuarto de hora. Y ¿hay alguien que quiere preguntar alguna cosa? ¿O quiere comentar algo? ¿Alguno tiene? Venga, adelante. Felicidades por la iniciativa. Gracias. No, a mí me gustaría saber por qué concentrarlo exclusivamente en el cáncer. ¿No hay otras enfermedades que deberían tener el mismo tratamiento y que también hay supervivientes de enfermedades duras? Hablando de un ataque de corazón que tiene unos efectos determinados, también hay supervivientes sí. Y no sé. Yo creo que ellos, no sé cuál de los dos lo ha mencionado eso, pero lo que es seguro es que ningún tipo de patología tiene el sello de maldad y de victimismo que incluye la palabra cáncer. Sí, tenía también el VIH y también claro, comenzaron antes y ahora gozan de... Es una enfermedad que en gran parte ha sido, pero podía ser un ejemplo parecido, porque a uno le dicen,
tú has tenido un infarto de miocardio. Bueno, pero ya estoy curado, me han puesto un stent, me han operado. Y la sociedad no reacciona igual, ¿eh? Yo entiendo que por ahí van los tiros, Sí. pero probablemente es aplicable a otras muchas situaciones. ¿Sí? Sí, o sea, desde una perspectiva normativa, ya en la ley de contrato de seguro, por ejemplo, establecía una prohibición de discriminación a personas que han sufrido el VIH y decía, u otras situaciones de salud. Entonces era una cosa que no podías discriminar a personas y tal por situaciones de salud. Claro, era una cosa tan genérica y tan abstracta que en la práctica esa inclusión no supuso ningún cambio. Entonces, el derecho al olvido oncológico yo creo que a lo mejor es la punta de lanza. O sea, creo que teniendo en cuenta los números de pacientes de esta enfermedad, yo no dudo de que más adelante vaya a haber otras iniciativas, pero pensemos que incluso para lo que es paciente de cáncer ya es difícil y la propia norma establece la posibilidad de flexibilizar o variar, que si 5 años para un tipo de cáncer, ampliarlo, reducirlo para otro, o sea que ya poner el cascabel a ese gato ya es difícil. Es amplio además, cáncer, porque es una población muy grande. Yo aquí coincido con Fernando, que hablábamos en la comida de que en este tipo de campañas o de proyectos hay que enfocar, porque si te quedas en una cosa muy amplia, al final afecta tanto y tiene tantos ángulos que no consigues nada concreto. Esto puede servir como sirvió el derecho de olvido oncológico con sobreviviente de VIH. Nos ha servido a nosotros para pedir desde las asociaciones de pacientes de cáncer lo mismo, y podrá servir después para los crónicos de cáncer, o podrán servir para otras personas que se sientan que su pasado médico puede estar obstaculizando algo de desarrollo en su vida. Sí, es que justamente incluso la ley deja fuera a los oncológicos crónicos. Es tan ambigua, de hecho está escrita de forma tan ambigua que los oncológicos, pero crónicos a largo plazo, que al final el cáncer va a tender a ese tipo de enfermedad, ser una enfermedad crónica. Que la cual podamos vivir con ella, pero crónica. Pues ese tipo de enfermos crónicos están fuera de la ley, tal cual está redactada, Pablo, que eso es de la parte legislativa que tú has estado, no lo deja claro. No, son agudos. Hablando de que estas personas que, de hecho, están curadas de cáncer, pero que van a tener un tratamiento a largo plazo, y que a veces es un tratamiento 5 o 10 años, estas personas van a quedar fuera de esto. No, pregunto. Está ambiguo la ley. O sea, sí. Es posible. Este derecho se puede ejercer por aquellas personas que han superado el cáncer, y la ley habla desde la intervención radical. Tratamiento radical. ¿Existe esto de superación al final? Tratamiento radical. Intervención radical. Radical, entonces, es un término que se incorpora de la literatura médica, que ya habrá que ver en la práctica cómo se aplica, pero son efectivamente para pacientes a los que ha podido haber ya una remisión de la enfermedad. Entonces, aquellas otras personas que estén en una situación crónica, pues no podrán beneficiarse de esto. Venga, la última intervención. Yo entré en Mapfre Vida y Pensiones en el año 2003, y cuántas pólizas habrán pasado delante mío, pues haciéndole la pregunta de: ¿usted ha tenido en los últimos 10 años alguna enfermedad? Por favor, díganos un poco la relación, ¿no? Esta ley va a obligar a las aseguradoras, porque yo hace ya 3 años que no estoy en la misma, y desconozco si las aseguradoras ya están reformulando sus test en los seguros de vida. Esperamos. Sí. Muy bien. Sí, Justo. o sea, efectivamente, con la nueva ley, esos test de cuestionarios de salud se tienen que reformular. Mapfre o cualquier compañía aseguradora no debería preguntar a ningún potencial cliente por enfermedades oncológicas más allá de los últimos 5 años. ¿Vale? Si lo hace porque no han actualizado a día de hoy los cuestionarios, por ejemplo, el paciente no tiene obligación de hablar de un cáncer que tuvo hace 15 años, por ejemplo, y eso es una gran novedad, porque hasta esta ley, si eso ocurría y había una recaída dentro de 5 años, si la cuestión acaba en un tribunal,
tendría que acabar siendo un juez el que decidiera si al ocultar esa información el asegurado estaba actuando de buena fe o no. Con esta ley, el legislador resuelve el debate y le está diciendo al juez, la respuesta es clarísima. Cualquier persona que ya en el momento de entrar por la puerta de la compañía aseguradora hace 5 años que había superado el cáncer, no tiene ninguna obligación de hablar de sus antecedentes médicos sobre esa cuestión. O sea que sí, las compañías tienen que cambiar los escenarios y si no lo hacen, el escenario por parte de los pacientes o en su caso de los tribunales, pues será favorable al... Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que después de haberos escuchado y de haber escuchado los comentarios, el año que viene tendremos que poner otra vez una mesa sobre el oncológico. Con los resultados. Por supuesto. Sí. Muchas gracias.